Hola a todos y a todos y bienvenidos a un episodio más de Claro, Clarín, Clarión. Yo soy Vivian Clarión. Yo soy Benjamín Clarión, papá de Vivian. Los dos somos orgullosamente regios, empresarios y apasionados por la política. Claro, yo estoy un poquito más traqueteado, pues no usado, traqueteado. En este podcast exploramos cómo ha ido evolucionando Nuevo León a través de los años y contamos experiencias y anécdotas y siempre tenemos invitados muy interesantes. Pues el día de hoy vamos a escuchar y ver lo que necesitamos en México y lo que se ha hecho en México. Hoy estamos de fiesta porque nos acompaña una rockstar en el activismo de México. De esas personas que no solamente transforman y cambian la historia, sino que realmente dejan un impacto en muchísima gente. Nuestra invitada ha sido una defensora de las mujeres, de los niños, las niñas, los adolescentes. Ha creado refugios donde antes no existía y los modelos que ella ha creado al día de hoy son referencia nacional. Además, Alicia fue la primera secretaria de Estado en la Secretaría de la Mujer, cosa que ha de haber sido un reto muy interesante. Entonces, estamos muy contentos de darle la bienvenida a Alicia Leal. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy bien, Vivian. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. También me da gusto saludar a Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya me están regañando. Bueno, eso lo vamos a dejar en el podcast, que la señora regaña al señor. Está bien. Okay. Te tengo que decir que para Vivian, mi hija, eres un ídolo como mujer que te has metido desde muy abajo a defender a las niñas y mujeres atacadas de la violencia familiar y de otro tipo de violencia, cosa que me da mucho gusto que se fije en gente como tú. Gracias. Por lo que busca ella para su futuro. Uh-huh. Sí, bueno, es realmente para mí ser un referente es una responsabilidad y te agradezco la mención. Es una responsabilidad en cuanto a poder compartir los aprendizajes que llevamos por la diferencia de edades. Pero dentro de este sistema en el que vivimos y dentro de esta colectividad que constantemente se va construyendo, lo más interesante para mí es seguir aprendiendo junto con las generaciones que vienen llegando de pronto a estos escenarios en donde algunas personas ya anduvimos y claro, anduvimos desde nuestra propia historia personal, desde ese contexto histórico en nuestro momento, como el caso de tu papá, el momento de ser gobernador, diputado, etcétera, empresario. Pero bueno, yo finalmente también pertenezco a una generación en la que el feminismo, el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños, no se hablaba en el momento en el que yo estaba creciendo, desarrollándome, ¿no? Entonces, para mí, llegar a un podcast, que además, bueno, en esa época ni celulares teníamos, no había internet, claro. También es importante recordar que de esa época venimos, ¿no? Bueno, si le preguntamos a mi papá, bueno, su teléfono era o número negro o número rojo, eran 3 números, 3 cifras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando en 3 generaciones, Vivian? Sí, claro. Todo, muchísimo. Y cuando yo crecí, nunca sentí que por el hecho de ser mujer tuviera una vulnerabilidad específica. Pero eso es de tu casa, o sea, en el trato que recibiste de tu casa, ¿los trataban igual? Fíjate que no. Ok. Fíjate que no. Mi papá, como un hombre de su época, mi papá nació en 1931, si mi hermano estaba lavando los platos, le decía, ¿qué estás haciendo? Tus hermanas están sentadas viendo la tele. ¿Tú por qué estás lavando los platos?
Híjole, qué Pero- fuerte. Pero yo estaba chiquita también, Ujú, o sea, sí. yo tendría 10, 12 años y me llamaba la atención el comentario, pero además mi hermano sí le respondía porque hoy me toca a mí, porque Ujú. quedamos entre nosotros, los hermanos, hermanas, que hoy me toca a mí, ¿no? Ok. Y me parecía la respuesta lógica, pero para mi papá no era nada lógica. ¿Por qué tus hermanas están sentadas y tú como hombre lavando los platos? Y entonces de pronto empiezan ahí, gracias a que sí, lo que sí nos inculcaron en casa fue a preguntarnos, a cuestionar lo obvio, ¿no? Ok. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a lavar los platos? Tiene Ujú. 2 manos. ¿Cuántos eran en tu casa? Fuimos 6, ¿Cuántos niños, cuántas niñas? 3 mujeres y 3 hombres. Entonces, y sin embargo te puedo decir también que, por ejemplo, del lado de mi mamá, la familia de mi mamá, una familia muy conservadora, en el sentido de que para mi abuela y mi abuelo, Puerta, yo era como el cielo, la luna y las estrellas. Era un amor incondicional que yo recibí de ellos. Y por el lado de mis abuelos paternos, abuela y abuelo paterno, él murió, el primero de los abuelos que murió, mi abuelo Modesto, que fue revolucionario, que anduvo con Villa, era un hombre que él mismo se consideraba socialista, ¿no? Ok. Un hombre que fue militar, que se salió del ejército porque vio la corrupción y se fue con Villa. Híjole. Y entonces también ahí tenemos como muchas cosas que van conformando la historia personal de cada persona. Sí. Yo De ir un poco a contracorriente, de decir de aquí para acá. cuestionar lo obvio. ¿Y por qué no, papá? ¿Por qué no va a lavar los platos? Claro. ¿No? Y cuando vas creciendo y vas desarrollando esta habilidad pues es una habilidad de pensamiento, es una habilidad crítica con la que vas cuestionando todo y eso hace que desde chiquita fuera yo una persona que retaba y cuestionaba. Me expulsaron en kinder 2 veces, me expulsaron en secundaria 2 veces, pero yo recuerdo que me expulsaban y todavía ni siquiera entendía ¿Por qué? qué les había molestado, por ejemplo. ¿Pero por mal portada o por qué? Por preguntona, Ah, porque preguntaba cosas que al parecer no debían cuestionarse, Ujú. como esto, ¿y por qué no va a lavar los platos? Sí. Tiene 2 manos. O sea, incomodabas. Sí, pero era, por ponerte un ejemplo, en secundaria me corren o me expulsan 3 días. Tampoco fue nada significativo, fueron 3 días de descanso realmente. Pero me expulsaron porque alguna pregunta hice a un sacerdote que iba a dar clases de civismo o de moral o de algo así, porque en esa época, tú recordarás, no había clases de religión en las escuelas, aunque fueran Clase de religión. católicas. Sí. Exacto, pero no era clase de religión, le llamaban de otra manera, en el ¿qué? motolinía, en el motolinía. Entonces llegó un cura y nos estaba, con su sotana y todo, nos estaba hablando de algo y yo hice una pregunta, él se molestó y me aventó un borrador, Ándale. el borrador del pizarrón. Sí. Yo levanté el pupitre, la tapa del pupitre, Sí. Ajá. y le pegó a una compañera que estaba enfrente y se lastimó con el golpe del borrador. Oye, Entonces qué yo fuerte te lo agarré, aventó. exacto, pero además todavía Lo yo agarraste agarré y se lo aventaste aventé a de él regreso. y le pegó en la espinilla de acá, en su En su pierna. pierna. Y obviamente la agresión primera no fue tomada en cuenta, sino la segunda, la donde yo le aventé el borrador. Por eso te expulsaron.
Y por eso me expulsaron, porque le había faltado el respeto a un hombre de Dios y mayor, una persona mayor. Ujú, ¿Qué le pregunté? No sé, ujú. no me acuerdo. Y para mí eso no fue lo importante, pero no me sentí mal. No, pues claro que no. Y, No me sentí mal porque le dije, le pegó a mi amiga, ujú, ¿no? Y aunque me expulsaron 3 días, la realidad es que en casa me dijeron, es que ¿por qué le pegaste al padre? No, a ver, el padre me pegó a mí, me aventó el borrador. y te creyeron. En Claro, casa, claro. me creyeron y dijeron, pues sí. ¿Y Ujú, qué le dije? Pues nada más porque trae falda se cree con derecho a... Y claro, o sea, ahí empezaban una serie de cuestiones, por ejemplo, donde yo como niña recibí muchas lecciones de empoderamiento que le llaman ahora, de cómo ujú. usar tu poder personal desde tu ser mujer, ¿no? En ese entonces todavía no era de niños y No, niñas en el colegio. no, No, éramos era puras puras niñas. niñas. Sí, éramos puras niñas y hasta kinder. Después, perdón, hasta kinder había niños y niñas y después Ujú. ya nos Por separamos. eso, Sí. sí. Ujú. Sí, pero por ejemplo con los primos. O sea, yo siempre fui chiquita, les digo que soy como la prueba piloto, salí muy bien, se aventaron otros, se aventaron otros más. Pero siempre fui muy chiquita de De tamaño, tamaño, sí, sí, sí te entiendo. delgadita, chiquita, y bueno, entonces mis primos, primas, hermanas, hermanos, o sea, una de mis hermanas o sea, 1 año menor que yo, pero ella siempre estuvo más alta que yo, Ujú, desde los 2 años. ok. Yo 2 años, ella 1, ella ya estaba más alta que yo, ¿no? Ujú, Entonces, también esa cuestión de la diferencia de tamaño físico, sí, por supuesto que importa. claro. Y me imponía mucho ver, por ejemplo, a un primo, ¿no? Que le apodaban la morsa, La pues morsa. la morsa es muy grandote. Ujú, Y claro, era pues un muchachito grande. sí, Y como buen adolescente, muy bueno para hacer bullying y todo lo que ujú, se le diera la gana, porque sí, podía, ¿no? sí, sí, sí. Porque podía. Entonces tú tenías que sacar más punch porque traías esa como Pero desventaja de fíjate altura. que no siempre traje la cosa de tener más punch, sino Ujú, que sí recuerdo una lección muy importante de mi abuela cuando me estaba molestando algún primo ujú, y ella nada más me tomó del hombro y se puso frente a mi primo y le dijo, mire, mijito, los perfumes y los venenos vienen en pomos pequeños. No rompa este pomo. Sabe qué habrá dentro. ah, A mira. saber qué habrá dentro. Ok. Mi abuela era de pocas palabras, Ujú, pero cuando hablaba todo el mundo escuchaba. ok. Y recuerdo la cara de mi primo. Se asustó Ujú, pues sí. y fue para mí esa mano así de, recuerda que tienes Ay, ayuda. esta doble, esta dualidad, este poder también, ¿no? Ujú, No necesariamente por tu tamaño o tienes menos poder que otros, no necesariamente por ser mujer tienes menos poder que otros. Yo creo que desde nuestro ser mujer tenemos mucho poder y tenemos que aprender a utilizarlo ujú, en todos los ámbitos. ok. En las relaciones personales y utilizarlo de manera diferente a cómo se utiliza el poder desde un sistema de dominación masculina. En el caso eh, nuestro, no estaba tan complicado, pero yo también me sacaba muy buenas calificaciones, pero en conducta no. Ujú. Pero Te lo imaginas, ¿no? los sé, los- Porque yo me lo imagino que en conducta no. y mi papá me decía, te voy a mandar a la Melitón Villarreal. Yo estudiaba en el Ujú. Franco de Hidalgo. Sí, Te voy a mandar al colegio Melitón Villarreal. claro, para que te ajusticien ahí, sí. Sí. Le convino a la escuela, Ujú. porque cuando fui gobernador fui a la escuela y le Claro, dimos una remozada, digo, por la siguiente vida. exacto, sí. Pero, y entonces, ¿qué te dio al final de cuentas para seguir
luchando, pidiendo o fomentando la defensa de las mujeres? Pues mira, yo creo que la vida te va preparando poco a poco. A mí la vida me fue dando oportunidades para darme cuenta que la vida no está pareja para todos y todas. Ujú. Que algunos tenemos más oportunidades que otros y que con esas oportunidades tenemos la responsabilidad de poder y la posibilidad de hacer algo, de usar nuestro poder de forma diferente. Sí. Mi familia no es una familia que viene de abolengo, no vengo de familias de abolengo de Nuevo León. Mis abuelos eran lecheros, relojero, mi abuelo Puerta, y mis abuelos, te digo, pues soy una digna nieta de la Revolución Mexicana, pero una revolución que todavía no acaba de darse en México, creo yo. Ujú. Si mi abuelo volviera a nacer, Te volvería a meter. sí. La cuestión es cómo lo volvería a hacer. ¿Desde las armas otra vez? ¿O desde la vía pacífica? Sí. Esa sería una pregunta interesante para hacerle Ujú. a hombres de esa generación o a hombres que creen todavía que la seguridad se construye con las armas, por ejemplo. Sí, con la militarización de la policía, etcétera. O buscar alternativas pacíficas. Es correcto. Justo. Y te digo, bueno, crecí en una familia donde se permitía cuestionarnos hasta lo obvio Ujú. y donde tuve muchos enfrentamientos y de adolescente. Tuve buena conducta en la escuela, pero sí fui, digamos, sí interpelaba y sí cuestionaba, Ujú. mm, sin la intención de molestar. Sí. Pero, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando me fui a estudiar a Europa, que tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera después de la prepa, tenía unas amigas ahí en la escuela que eran musulmanas. Y yo en esa época todavía iba a la iglesia. Ujú. Entonces iba a la iglesia católica del pueblo donde estaba. Y estas amigas me decían, qué bueno que tú tienes un templo a donde puedes ir a orar. Nosotras aquí no hay un templo de nuestra iglesia. Y yo les dije, pero si es un solo Dios, es el mismo Dios para todas. Vénganse a esta iglesia Ujú. y acá pueden rezar. Sí. Bueno, por poco y me cuesta la expulsión de esa escuela en Suiza porque el cura nos sacó, porque se enojó, pero yo les decía, pero si no nos han dicho toda la vida Ujú. Que nada más que hay es un uno. solo Dios para todas y todos, y entonces, ¿por Ujú. qué ellas no? ¿O por qué, por ejemplo, nada más los bautizados son hijos de Dios y los demás qué son? ¿No? Ujú. O sea, son cuestionamientos que yo tiendo a hacerme, siempre he Sí. tendido a hacerme. Y lo mismo me ha pasado con el tema de las mujeres, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que yo no puedo hacer qué? Ujú. No, tú no puedes ir a tal restaurante tal día, a tales horas. ¿Por? ¿Qué estabas haciendo en ese restaurante el viernes en la tarde? Un restaurante que estaba aquí por Hidalgo. Pues me queda cerca de la oficina, papá. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Los viernes a esa hora no van las señoras. Le dije, no, sí habíamos muchas señoras, sí, ¿cómo no? Pues sí, pero no debes ir. No, le dije, te manda a saludar mi tío fulanito, el tío perenganito. No debes ir los viernes a esa hora. Le dije, ¿por qué tú sí? Ujú. ¿Qué está pasando en ese lugar si es un restaurante familiar? ¿Qué estará pasando, papá? Y ya cambiábamos el tema, Ujú. obviamente. 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 Y entonces él se daba cuenta que ya no quería seguir discutiendo conmigo por esa vía. Y así le pasó a muchos presidentes, a muchos gobernadores, Ujú. a muchos jueces, porque hay cosas que si tú las contrapones, Sí. ¿no? Pegan. Les ves el sinsentido, Claro. ¿no? Sí, sí, sí.
hemos visto que han aumentado, o sea, no solo han aumentado los feminicidios aquí en el estado, sino que han sido mucho más visibles. El caso de Devani nos vino a sacudir a todos. Y justo acaba de salir el documental, ¿no? Sí. De Todas Devani, una historia de redes. Sí. Quiero nomás De checar el Ari, nombre sí. para no equivocarme. ¿Qué impacto crees que un documental así, lo que ha pasado, ha cambiado en nuestra visión o perspectiva en Nuevo León y en todo el país? Mira, para mí la parte relevante de mujeres jóvenes que están en el área de comunicación, como tú, en el área política, y que están sacando y hablando a la luz de estos temas Ujú. que antes eran ¿Tabú? Ujú. no se hablaban. Si la mataron fue por algo, si la mataron es que andaba en malos pasos, si la mataron es porque se fue, ¿no? De Ujú. putas por ahí, si la mataron fue porque Lo que traía puesto. hasta muerta Ujú. acabas teniendo tú la culpa. Porque, así hay un dicho árabe, tú golpea a tu mujer cada mañana. Si tú no tienes una razón, ella la va a encontrar. Y en nuestra cultura, todavía, hoy por hoy, las mujeres asumimos la culpa de muchas cosas, Ujú. sin saberlo, sin darnos cuenta, sin cuestionarnos, ¿no? Y los hombres están acostumbrados a que nosotras debemos tener la culpa. No todos, ¿ok? No en todos, ¿no? Y con ellos es con los que tenemos que empezar a cambiar las cosas, aunque no quieran. Ah, claro. Sí. Ahora, tú que estuviste en una posición fuiste la primer secretaria de la Secretaría de la Mujer, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Te hicieron caso o no? Fíjate que de entrada la primera dificultad que encontré al empezar en la Secretaría de las Mujeres es que de entrada hubo un error, diría yo. Se dejó el Instituto de las Mujeres funcionando como un aparato de una estructura política que generó problemas de gobernanza. Cuando hay una secretaría ya no hay necesidad de tener un instituto o viceversa. Incluso yo le decía a Samuel antes de iniciar, cuando él me preguntaba qué se necesita, yo le decía, se puede continuar con el instituto. Lo ideal sería continuar con el instituto, pero hacerlo una instancia de servicios. Ujú. Porque lo que más se necesita actualmente es una instancia que pueda hacer política pública, pero que a la vez dé protección integral a las mujeres real, una protección no de talleres, Ujú. no de coordinar instituciones, Sí. No de clasecitas, sino no de prote- clasecitas y de poner anuncios y de hacer folletos. Ujú. Necesitamos protección real porque nos están matando. Ujú. Y están desapareciendo mujeres, niñas y niños constantemente en todo el país y Nuevo León no ha sido nunca la excepción. Ujú. Sin embargo, a la hora que se pasa la ley orgánica dentro de un contexto político muy complicado, Ujú. por alguna razón que yo creo entender, pero no tengo el sustento para decir pasó así, se quedan las dos instancias. Y esto generó, digamos, que la formación de la Secretaría fuera aún más compleja, no tuviera presupuesto, porque trabajas con el presupuesto del año anterior, Ujú. y ya hubiera un golpeteo interno, Sí. ¿no? Ya hubiera un golpeteo interno en cuanto a qué hago yo y qué haces tú y por qué tú no me mandas y entonces son luchas de poder que finalmente el mismo sistema va generando para disolver el poder Claro. de una sola. Y la verdad es institución. que sin recurso, pues solo es discurso. Claro. Entonces. Y entonces, claro, que es lo mismo que me pasó en Gobernación. O sea, cuando estuve trabajando en la Secretaría de Gobernación en México, Ujú. encargada del grupo para generar estrategias de protección integral para todas las mujeres en el país,
justamente este grupo impulsor lo que buscábamos era reunir a todas las instancias del Poder Judicial, del Congreso, del Senado, de la policía, de todas las instancias, salud. ¿Y donde nos atoramos, dónde crees que fue? Primero, a ver, perdóname, en ese puesto yo ni sabía. ¿Con quién fue? Con Olga Sánchez Cordero y Andrés Manuel López Obrador. Ah, Me invitaron porque en ese momento querían desaparecer los fondos que el gobierno de la federación daba a los refugios para mujeres, que logramos afianzar en el Congreso de la Unión en el 2002 para ser vigentes en el 2003 por primera vez en el presupuesto federal. Sí. pero ese fue con Fox, Fox, o sí. con Calderón. Ese fue con Fox. Sí, ese fue con Fox. Pero ese trabajo fue un trabajo de las redes legislativas en el Congreso de la Unión. Y regresándome un poquito al tema de Devani, y hablando de estas redes, me regreso un poco a esa época en la que estábamos formando una red nacional de refugios que coordinábamos, y la coordinábamos básicamente para poner a salvo mujeres, niñas y niños. Era una red informal, no éramos una organización civil, una AC, éramos una red informal que nos permitía movernos muy rápido. Y teníamos redes de fuga, para movilizar mujeres con sus familias y ponerlas a salvo, dentro o fuera del país. Esas redes nos permitieron, la formación de esas redes nos permitieron darnos cuenta cómo funciona el poder cuando nos unimos, el poder desde las mujeres. Porque el poder político o el poder así a secas puede ser interpretado como la capacidad de incidir, ¿no? Pero también se utiliza como sinónimo de la capacidad de abusar, ¿no? También, sí. Depende de quién tenga el poder. Cómo usas el poder. Sí. ¿Y cómo usas el poder en un sistema de dominación? Pues lo usas al mejor estilo de Maquiavelo, ¿no? Mejor que me tengan miedo a que me quieran. Con opresión. Sí. Opresión, miedo, ¿no? Y ese es el sistema de dominación, finalmente, ¿no? Y necesitamos empezar a transitar, y eso es lo que proponemos desde las redes de mujeres, desde los feminismos, muy divergentes, muy diferentes los feminismos. Sí, hay como muchos. Hay muchos. Y yo creo que hay que como explicárselo a mi papá, porque como que... Digo, no que no sepas, pero cuando te ha tocado estar más involucrada dices, o sea, hay como diferentes grupitos que todos buscamos la protección de la mujer, pero cada uno con su estilo, ¿no? Sí. Y mira, no todos los grupos feministas o todos los grupos de mujeres o todas las mujeres estamos a salvo, ningún hombre tampoco, de reproducir la cultura de este sistema que nos va generando, donde hemos crecido. ¿Quién está a salvo? No, nadie, porque lo normalizas. Porque hemos crecido ahí, y si no cuestionamos lo obvio, si no nos cuestionamos de dónde sacamos esa creencia, por qué seguimos transmitiendo ese patrón. Ese patrón o ese valor, ¿no? La obediencia ciega a los padres. ¿Por? Yo te voy a decir, en mi tiempo yo procuré muchísimo darles oportunidad a las mujeres. Imagínate, me criticaron, casi me cocinan a golpes cuando puse a Norita Livas de tesorera en Monterrey. ¿Pero cómo que una mujer? Y lo hizo súper. Claro, pero fíjate, le cuestionaron a un hombre que estuviera dándole oportunidad a una mujer, ¿no? O sea, el mismo sistema, cuando tú te mueves tantito, aún siendo un hombre de poder, sí, porque lo ha sido un hombre de poder, con poder, empresarial, político, bueno, y eres hombre y eres blanco. Y tienes dinero. Entonces, tienes muchas cosas a tu favor. Y deudas. Y deudas, bueno.
Esas ya ahí te quedarán a ti para resolver. Esperemos que las resuelvas. Sí, Y que no se sí. le queden a las hijas y los hijos, porque... Por favor, resuélvelas. Pero a lo que voy es, el mismo sistema te cuestiona cuando te mueves tantito. Cuando te claro. sales del huacal. Cuando te mueves tantito, el mismo sistema te cuestiona. Lo mismo me pasó en la Secretaría, lo mismo me pasó en Gobernación. Cuando el presidente López Obrador me dice, no le vamos a dar dinero a los refugios porque son organizaciones civiles y porque ya dije que no y no voy a hacer una excepción. Perfecto, entonces aquí están las llaves de los refugios de Nuevo León, nada más son 2, y usted me dice con quién los va a operar. Actualmente hay 27 familias con sus hijos e hijas. Recibimos de la Federación tanto, del Estado tanto, y tenemos donaciones de diferentes privadas y de fundaciones internacionales, Aquí con están un las presupuesto de cuentas. tanto, ¿no? Y entonces usted vea cómo le va a hacer para tener abogadas privadas defendiendo a estas mujeres en contra, muchas veces, de funcionarios públicos, en contra de, muchas veces, militares, en contra de, muchas veces, empresarios, en contra de, muchas veces, sacerdotes, por ponerte ejemplos. De cualquier profesión, cualquier hombre, de cualquier profesión. Pero si tienen poder político, económico, social, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, usted dígame cómo le va a hacer. Hay pues los demás secretarios, secretarias, dijeron, es que no lo vamos a poder hacer. Si no están los refugios para mujeres, no podemos garantizar la seguridad para las mujeres. Necesitamos tener una transición en donde podamos, que el Estado se haga cargo, ¿no? Sí. Como le corresponde. Y le dije, claro, le corresponde al Estado. El problema es que la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿adivina qué? Es la única ley que no tiene presupuesto a nivel federal. Entonces, como bien dijiste tú, sin recurso, es solo discurso. Es correcto. Entonces, por lo tanto, sí ha habido avances, porque ya cada día hablamos más y nos cuestionamos más sobre este sistema que nos ha traído aquí, un sistema político, social, económico, religioso, educativo, donde se sigue desapareciendo mujeres, niñas, niños y adolescentes, donde se sigue promoviendo la explotación doméstica, sexual, de mujeres, niñas, niños y hombres pobres, por lo general. Pero este es el sistema de dominación que hemos construido. Bueno, lo que pasa también, hay un broncón serio de la cuestión económica. Claro, acuérdate lo que decía, pégame, pero no me dejes. Pues claro. Pues porque luego, ¿quién le va a dar de comer? Claro. A la mujer o a los hijos. Las mujeres tuvimos que pedir permiso escrito para trabajar en este estado de vanguardia. ¿Hasta qué año? Pero eso fue hace mucho. Pues fue hace poco. No creas que fue hace mucho. Todavía en 1995 muchas empresas te pedían un permiso escrito. En el 95. Por tu papá o por tu marido para trabajar. Y te pedían, si eras divorciada, no podías trabajar. Y si te casabas, ya tenías firmada tu renuncia. Muchas veces yo me acuerdo que era cuando te embarazabas. Claro, y había una razón para ello, porque entonces los hombres de empresa decían, las mujeres que se vayan a hacer su labor de mamás para que cuiden a las hijas y a los hijos. Pues sí, pero si tú eres el sustento de esa familia, sí. ¿Cómo le vas a hacer? Y además, perdón, las mujeres somos las que nos embarazamos. Solas. Los hombres embarazan, pero igualmente se desembarazan del asunto con singular alegría. Ahorita es más difícil. Ahorita es más difícil porque hay ADN. Sí. Porque ya te pueden probar. Es tuyo y que lo tienes que mantener. Sí, claro. exacto. Pero antes, pues no.
Pero otra vez, el tema de la pensión de alimentos, el tema de si no hay criterios judiciales adecuados para aplicar las leyes que hay, difícilmente vas a salir ganando. Sí. Y difícilmente los niños y las niñas van a salir protegidos. Y esa es una realidad que hoy por hoy sigue imperando en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Yo conozco gente que tiene posibilidades y que se llegan a divorciar y el pelado o la persona llega al juzgado que le dan una carta que tu sueldo, Juanito Pérez, tus sueldos son, un número, 15,000 pesos mensuales, siendo que no es cierto. Para poder dar a Ferrari. La muchacha, darle a la esposa o a la divorciada, a la ex. A la mamá de sus hijos. Y ni siquiera es para ella. Para darle 1,500 pesos nada más. Ajá, sí. Que no te alcanza ni para los pañales. No. Sí. No. Entonces te quedas con la crianza, con el cuidado y con el mantenimiento tú. Y aún así, las mujeres ganamos 30% menos que los hombres en cualquier puesto idéntico. Y con una dificultad también para avanzar en la vida laboral, porque, ¿para qué le metemos a que ella se prepare? Porque se va a embarazar y se va a ir. Exacto. Tú en una entrevista de trabajo llegas y te van a preguntar. Sí. ¿Tienes hijos, planes? O tienes planes pronto de tener hijos. Y a ningún hombre le han de preguntar. Porque los hombres no tienen que decidir. Los hombres tienen esposas. Nosotras no. Correcto. Sí hay una, bueno. Déjame yo hacerte un comentario político. ¿Okay? Sí. Un día, no te voy a decir quién, enfrente de mucha gente, estaba insistiendo sobre la situación de igualdad en cuanto a hombres y mujeres. Y estaba ahí un presidente de la República. El presidente me dijo, ¿qué le contesto? Yo le contesto, no se preocupe. Entonces, tienes razón, pero ¿cómo le podemos? Necesitas ayudarnos. Porque si entra una muchacha, palabras textuales, ¿verdad? Si entra una muchacha más o menos bonita, más o menos inteligente, más o menos que quiera trabajar, en menos de un mes se la acaban. ¿Quién se la acaba? Las mismas mujeres. Las que están apoderadas. Esto pasó en lo que quedaba, de mi partido, del PRI. Sí. Si llega una muchachita más o menos bonita, más o menos inteligente, en menos de un mes, pues es que se le está tirando el gobernador, o se le está tirando el presidente del partido, o es lesbiana, para matarla. Y gracias a eso, gracias a esa respuesta, empezó, no se ha completado, pero si tú ves ahora en el PRI, pues hay bastantes más muchachas que había hace 30 años. Y eso no Estoy garantiza. hablando de 30 años. Claro, y el hecho de que haya más mujeres no garantiza que el sistema vaya a cambiar. Porque las mujeres también traemos introyectado esa como misma ideología. Pero además esta dinámica, este sistema de dominación. Entonces tú dices, las mismas mujeres se las acaban, claro, porque saben que no pueden perder los privilegios. Bueno, como si los privilegios se fueran a acabar, eso sí, definitivamente nos falta oye, entre más privilegiados, haces más grande el pastel, hay un cacho más grande para todos, pero tenemos esa idea de, es que si yo suelto mi pedacito de pastel, pues me va a dar hambre. Y además es que no hemos promovido un sistema y una cultura del mérito. Nuevo León se caracterizaba por la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la tenacidad. Claro. Hombres o mujeres. Y eso se ha perdido. Sí. Y se perdió por un sistema económico, político, social, que flagrante e impúdicamente sigue promoviendo los intereses de muy pocos. Ese es el sistema de dominación. Ahí está incrustado el pacto patriarcal, que si quieres después hablamos del pacto patriarcal con más calma. ¿Nos puede dar aquí una clase, una maestría? Sí. No, pero sobre todo, sí, claro, porque además, el tema es cómo desde adentro un hombre de poder podría
sin que lo mataran, ojo, políticamente hablando, no estoy hablando, No de pistola. pues espero que no, pero nunca se sabe. Ahí está Colosio. Colosio Papá, por supuesto. Sí. Córtalo. Y entonces, Sí, eso Pero no lo Colosio ponemos. Papá no lo mataron por pistola, por no, No. pero rompió el pacto. Rompió un pacto. Ah, bueno. Entonces, el Buscó. pacto patriarcal está afincado en ciertos intereses. Y si te sales de ahí, de los intereses de los que dominan, todo se va contra ti. Todo el sistema, todos los dioses del Olimpo se van contra ti. Sí. Por eso, por ejemplo, y hay un tema polémico, A que me ver, a encanta. ver. Por eso, un hombre gay en la política difícilmente va a ser aceptado en su partido político abiertamente como gay. No puede salir del closet, por lo tanto ya tiene ahí una desventaja porque lo tienen amarrado con el pacto patriarcal aquí en la pata en el cuello de decir que es gay. Y eso lo podría matar políticamente hablando. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de los valores del sistema patriarcal. A los hombres, nos gustan las mujeres. Si te gustan los hombres, no eres como nosotros. Sí. Y entonces rompes Por ese ejemplo, sistema. rompes el pacto. Sí, pero di lo que estás pensando, dilo. No, pues, lo que pasa es que tienes razón, pero ha venido cambiando, no tan a prisa como quisiésemos. Como necesitamos. Como quisiésemos o como necesitamos. Pero yo te puedo decir que eso del que si fuera gay o no gay, desde hace mucho, pues te acostumbras, ni modo. Te acostumbras. Ni modo. De repente que vas a un lugar y ves a dos muchachos agarrados de la mano caminando por la plaza, pues hijo, es diferente, pero ya no, ya ahorita ya. Y es pan de todos los días. Claro. Hace 20 años o 30 años. Los hombre, mataban. Y todavía hay algunos lugares y países, y lugares en este país donde los matan por ese hecho. O sea, lo grave de todo esto es que seguimos promoviendo una cultura de odio a aquellas personas que son diferentes o piensan diferente que nosotros. Y ese es el sistema de dominación, es el sistema patriarcal que requerimos cada vez más hombres que puedan empezar a romper ese pacto patriarcal. ¿Cómo se rompe el pacto patriarcal? Dejando de considerar la pornografía como algo natural, dejando de ver el cuerpo de las mujeres como un objeto, dejando de hacer chistes o parar los chistes misóginos, ¿no? O sea, toda esa parte que a mí me pasó, por ejemplo, muchísimas veces en reuniones sociales. O sea, ¿cómo? ¿Y cuándo vamos a hacer un refugio para hombres? Es que a los hombres también nos maltratan. Ay, sí, claro, los maltratan, sí, claro. Sí. Se maltratan entre ustedes con singular alegría y se defienden, pero la mayoría de los hombres que son atacados por hombres. Digamos, atacados físicamente al grado de... Ayer justamente hablábamos del caso aquel de una mujer de Elizabeth, del caso de una mujer que mató con una piedra de 40 kilos a su marido mientras dormía. Justamente están haciendo una investigación sobre esto, pero no es la única mujer que ha matado al marido mientras duerme, porque es la única manera de ponerte a salvo, de estar a salvo. Pero a lo que voy es, otra vez, no queremos sentar al precedente de que se vale, pero cuando hay un sistema que no te defiende, cuando comunidad no te protege la comunidad, ¿qué es lo que te queda por hacer? Sí, claro. Ser tú una defensora y desde tu quehacer educativo, político, familiar, social, lo que sea, defender la equidad, porque no somos iguales, pero sí la equidad. Y precisamente porque no somos iguales, necesitamos trabajar por la equidad para tener igual acceso a los derechos. Definitivamente, mira, y no, ya porque tú me dijiste que lo dijera, pero si te ubicas yo voy a hablar de mí, ¿ok?
Norita Livas, Tere Herrera, Ujú. me imagino que la conoces. Sí, Tere Herrera era una juez familiar y sí, llegó a ser la presidenta presidenta del tribunal. Sí. del tribunal. Y luego se fue a México, fue la secretaria ¿cómo se llama? No de agricultura, sino de una cuestión territorial Ujú, muy importante. Y ahora está aquí de regreso ujú. en la Procuraduría, no en la Procuraduría, en la Secretaría de Estado con Sí, sí, con Samuelito. Samuel. Sí, Ujú. sí, de hecho, pues compartí con ella ahí el breve espacio en el que estuve en la secretaría, que duré 6 meses. Ujú. Y duré justamente 6 meses, pensé que iba a ser poco, pero tampoco. Ujú. Em, ¿Te bronqueaste con quién o qué? Porque, no, justamente cuando el caso de Devani, hablando Ujú. del documental, justamente cuando el caso de Devani, todo hizo eh, explosión. El caso de Devani fue un caso que, 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 digamos, yo fui observando cómo políticamente se fueron haciendo cosas Ujú. para llegar a ese extremo. ¿Era la primera vez que había una secretaría de las mujeres? Sí, pero era la primera vez que había una secretaría de las mujeres con una activista como yo. De veras. Cuando Samuel me dice, quiero que estés acá Ujú. porque tú no te andas con medias tintas, le dije, por lo mismo te ofrezco ayudarte por fuera, no desde adentro. Sí. Pero él me dijo, no, quiero que estés adentro. Le dije, va. Pero al momento de estar adentro del sistema, y también me pasó en gobernación, porque fíjate, yo no soy, vaya, he sido sierva de la nación, ¿no? Ujú. Como activista o como defensora de las mujeres, pues 30 años. Pero Claro. servidora pública en realidad ha sido pequeños periodos de mi Ujú. vida, 2 pequeños, cortos periodos de mi vida. Y en esos periodos, el cuestionamiento y la incomodidad era, tienes que acordarte que ya aquí no eres activista. Sí. Y es bien difícil. A mí también me pasó. Es bien Pero les difícil. digo, pero claro, yo sé que no soy activista, soy servidora pública y tengo la Ujú. obligación de cumplir la ley. Y la ley dice que Ujú. tenemos que hacer esto. Por lo tanto, si yo encuentro que dentro de tu secretaría Ujú. hay 2 violadores, no me importa quiénes lo recomendaron. Cuello. Ujú. Tienen que las víctimas denuncien, no van a denunciar Sí, porque luego saben que no pasa nada y las que están en peligro son porque ellas. ya están amenazadas de muerte. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como servidor público? Ujú. Sacarlos y tú poner una denuncia, porque tú recibiste como servidor público la denuncia Ujú. de acoso, de abuso dentro de tu institución. Ujú. Pero en ese momento, otra vez el mismo sistema dice, no, ¿cómo? Pero es que está casado, le vas a quitar, le vas a hacer trizas del matrimonio. ¿Yo? Ujú. Yo no le voy a hacer trizas del matrimonio a Claro. nadie. Él solo decidió. Sí, qué terrible. Sí. Ujú. Él, Sí. por sus acciones, todo tiene consecuencias. Ujú. Entonces, no soy yo. Sí. Y por más que me quieran echar la culpa, no fui yo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo sistema te dice, recuerda, aquí te tienes que portar bien, aquí tienes que obedecer, Aquí te tienes que callar. aquí no puedes. Y entonces, cuando no lo haces, porque yo no aspiré a un puesto como servidora pública nada más porque sí. Ujú. Sí, no era para que te pagaran, querías Aspiré servir. para desde adentro abrir la puerta. Ujú. Sí. Ya había abierto puertas violetas Ujú. y refugios para mujeres. Y dije, desde adentro abrimos las puertas de las instituciones públicas, Sí. pero desde adentro las cerraron. Entonces, ¿por qué en lo de Devani te fuiste? Pues justamente porque en el caso de Devani, fíjate, este caso fue cuando yo entro a la secretaría en en el primer 25 de noviembre, que me tocó estar como secretaria,
hubo una primera manifestación ya con violencia. En Nuevo León no se habían dado manifestaciones violentas de los grupos de mujeres, porque ahora sí, fue mi pregunta al gabinete. Sí. Quiero información de inteligencia. Ustedes tienen información de inteligencia. No sabían quiénes eran, quién lo hizo, qué pasó. Culpaban a algunos grupos de mujeres feministas, etcétera. Ojo, tenemos que tener precaución. Va a ser crisis el tema de la desaparición de mujeres, niñas y niños. Desde el 21 lo dije en la mesa de seguridad, bueno, que se llama de construcción de paz. Es la mesa de seguridad. No vamos a tocar el tema, espérate tantito, hay que tomarlo con calma. Es que hay que no, a ver, con calma no tenemos tiempo. ¿Sí? A lo mejor te decían ahorita políticamente no conviene. Pero además es que las organizaciones civiles tenemos los datos. Sí. El INEGI tiene los datos. Y son nada más los datos de lo que se denuncia. Pero, por ejemplo, sabíamos que en el 2021 había en Nuevo León alrededor de 200 personas desaparecidas y no localizadas. Y además, bueno, hay muchos datos alrededor de todo esto, pero fue cuando empezamos a ver como un incremento en temas de amenazas y de situaciones de violencia al interior del gobierno. Entonces empecé a recibir como secretaria casos de mujeres que estaban siendo violentadas por servidores públicos dentro del Estado. No necesariamente de servidores públicos estatales, ojo, también federales. Y de todos los sistemas. Todos, sí, diputados, entonces, municipios. Todo. ¿Por qué se acercaban? Porque creían y tenían razón, yo las iba a escuchar. Sí. Las escuché, fui vocal al respecto y eso... No gustó. No fue lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Sí. Y por otro lado, se empezaron a gestar ahí muchas incomodidades en el Poder Judicial, en la Fiscalía, no tienes tú atribuciones, ¿por qué te estás metiendo en esto? Tú no puedes estar viendo el expediente de la víctima. ¿Por qué no? Ella me lo dio el expediente. O sea, yo no me estoy metiendo a tu sistema a ver el expediente en Fiscalía. Sí. La víctima me lo dio porque confía en mí y no la puedo defraudar. Entonces, ¿cómo le hacemos con tu compadre? ¿No? Y así empiezan las situaciones difíciles en donde el mismo sistema hace que se siga protegiendo este pacto patriarcal, se sigue protegiendo a los agresores. Por eso hemos llegado a esta situación en donde las violencias contra las mujeres no solamente se ha incrementado, porque sí se ha incrementado, los tipos de violencia son mucho más salvajes, mucho más crueles, y por otro lado, las instituciones con menos capacidad para reaccionar. ¿Por qué? Porque desde adentro hay puertas cerradas. Sí, hay trabas desde adentro. Hay trabas desde adentro. Sabemos que llevas 30 años con esta lucha y también que ha sido desgastante, pero estoy segura que hay alguna experiencia que te ha marcado, que dices, híjole, ha valido la pena. No sé si hay alguna que nos quieras compartir que te haya así como marcado. Pues mira, muchísimas. O sea, mi vida ha sido es muy diferente de cuando empecé ahora, ¿no? Sí. He aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho. He tenido que reflexionar mucho también y trabajar mucho en mí misma sobre cómo usar el poder dentro de una organización civil, con el liderazgo, cómo usar el liderazgo desde lo femenino, desde la fuerza de las mujeres, desde la fuerza de la participación, desde la fuerza de la empatía, desde la fuerza de la vulnerabilidad,
no desde yo soy la más fuerte, porque para eso pues, no necesitamos más que... Claro, pero te debes de portar desde cuando estás de activista a los 20 años, a como vas subiendo de posición, tienes que cambiar, de perdido tu discurso. Cambias, fíjate que el discurso, por ejemplo, en un principio hablábamos de violencia familiar. Cuando fuimos a tu oficina, en un principio, porque estaba tu papá de gobernador, vamos a abrir un refugio para mujeres. ¿Cómo crees? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que van a hacer eso? Vamos a abrir un refugio para mujeres. Pues van a tener que acercar todo un municipio. Eso te dije. Eso nos dijiste, éramos varias. Pero al final de cuentas, ¿se apoyaron o no? Sí, nos apoyaron, por supuesto, y abrimos un primer refugio para mujeres. Si no hubiera venido el podcast. No, claro. O sea, si no hubiéramos tenido los apoyos que tuvimos en el Estado, no hubiéramos podido promover lo que se logró después a nivel federal y a nivel país. Uh-huh. Obviamente, al momento de ir trabajando, vas generando los logros van generando que mucha gente esté contigo. Pero en este caso en particular, también hace que mucha gente esté contra ti. Y por ponerte un ejemplo, yo difícilmente te puedo hablar que tuve amenazas, enemigos de algo o por algo antes de empezar a trabajar en esto. Uh-huh. Cuando empiezo a trabajar, me empiezo a dar cuenta de la peligrosidad del trabajo, del tipo de trabajo. Me empiezo a dar cuenta de las complicidades y la corrupción, la impunidad que hay en todos lados. Uh-huh. De cómo se protege el mismo sistema para seguir guardando estas formas y proteger a los suyos. Y como le dije una vez a un procurador que me dijo, se nos escapó el violador de los 11 niños. Le digo, pero ¿cómo? No lo hallamos. Le dije, pues checa que no vaya a ser el entrenador de fútbol de tu hijo en tu escuela. Uh-huh. Porque puede estar ahí, protegido, en alguna escuela privada. ¿Qué cosa? Y así te vas ganando también enemigos. Yo no los considero enemigos. Uh-huh. Entiendo que tenemos diferentes formas de pensar y entiendo que sus intereses se ven afectados al momento en que señalas que se ha cometido un delito, uh-huh. ¿no? Sí, pues alguien, a ver, cuando se hace la violencia es alguien más poderoso contra alguien débil. Y si llega alguien a apoyar al débil y defenderlo, a este no le gusta. Para lograr la equidad. Ajá, lo vas haciendo en igual, entonces ya tienes una posibilidad de ganarle y decirle, estate quieto, a mí no me lo vuelves a hacer. Eso obviamente no gusta. Esto no se hace, uh-huh. Punto. Sí. Esto no se hace. Sí. Oye, Alicia, a ver, ya llevamos un buen rato. Sí, platicando. Entonces, vamos a seguirle sí. todo el día. Si pudieras tú, de repente, hablarle a una niña o un niño que está sucediendo eso, ¿qué le dirías tú? Para en fin, que se proteja o le ayuden a protegerse. Le diría, primero, hazle caso a tu miedo, hazle caso a tu intuición, ponte a salvo. Habla con quien sepas y tú sientas que te puede proteger. Si no encuentras protección ahí, búscalo en algún otro lado, pero sigue intentando ponerte a salvo. Eso es lo primero que le diría. Busca a alguien que sí te pueda ayudar. Sí. Bueno, pues mira, a mí me da mucho gusto. Ahorita lo que me dijiste, no, me acuerdo, fue hace 30. Yo fui gobernador nada más de 18 meses. Sí. Desgraciadamente muy poquito. Sí. Porque hubiéramos podido hacer mucho más. Uh-huh. Qué bueno que ahorita que me dijiste que me habías ido a ver con alguien más, no sé, sobre el tema ese y que sí. Pues con las que fundamos a la organización, uh-huh. Con Eva Garza, Margarita Lobo,
éramos un grupo ahí de mujeres que estábamos organizándonos para... Bueno, pues qué bueno que se les pudo ayudar. Sí, Ojalá lo sí, hubiéramos sí. ayudado más. Realmente se trabajó muchísimo porque estaba broncadísimo Nuevo León. Sigue estando. Bueno, sí, sí. Es que el contexto global también está muy complicado. En fin, yo creo que nos podríamos pasar aquí horas platicando. horas y de horas por dónde. debatiendo, pero el tema justamente, yo creo que el principal aprendizaje para mí en todo este caminar es esta construcción. ¿Ya se Sí. cortó? Sí, no, pero No, sigue, no. sigue grabando, pero ya nos quedamos sin tiempo. Entonces, si quieres, Ok. nada más vuelve como a decir la última frase para que lo pueda yo editar. Si hay algo que yo he aprendido en estos 30 años es que en esta construcción social para trabajar por comunidades seguras, pacíficas, no es un trabajo de una persona, no es un trabajo de un partido político, no es un trabajo, es el trabajo de toda una comunidad y como comunidad tenemos que comprender y entender cómo funciona el sistema de dominación, Sí. un sistema, como decía, que abusa del poder por definición, o sea, por inherencia Sí. del sistema de dominación. Y tenemos que aprender a transitar a un sistema participativo, a un sistema en donde no pueda el más fuerte abusar de su poder, Sí. en donde podamos ir transitando una comunidad en donde todos los niños y las niñas sean de todos. Sí. Pues, híjole, Alicia, gracias por el espacio, por alzar la voz, por todo lo que has hecho y todo lo que seguramente vas a seguir haciendo y por tu ejemplo. La verdad es que estamos muy afortunados gracias. de que estés aquí y poder aprender de ti sobre todo. Gracias Creo, a ustedes. Vivian, que este podcast va a ser muy importante en todos los que has hecho y los que vas a hacer, porque Vamos, Kimo Sabi. vamos a hacer, porque es una situación real, real que desgraciadamente, y no es nomás de Monterrey o de Nuevo León o de México, es Es en el mundial. mundo. Pero pues hay que poner nuestro granito de arena y hay que darles mucho más participación y no que le tenga el hombre miedo a la mujer ni la mujer al hombre miedo al hombre, sino que sean en conjunto y ayuden a llevar a bien a su familia. Sí, muy Al final de bien. cuentas, que es lo que importa. Claro. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Claro. Clarín, Clarión. Gracias. Gracias.